estaba el amigo Sandy Filpo, quiso soliviantarse y crear situaciones ahí, haciendo votar los diputados. Mira, todo se circunscribe a que el abogado Emerson Soriano se levantó y pidió el micrófono, se lo dieron, y entonces trató de que los regidores, 4 regidores que fueron en representación de 4 bloques de regidores, sí, pero que son minoritarios, pues decidieron ir a votar y parece que iban a votar por Sandy Filpo. Sí, que eso estaba amarrado. Entonces, hubo un altercado entre Mickey Lama porque Mickey Lama se paró a hablar cuando el abogado le dijo que había que dejarlo votar, porque ellos eran una entidad. El abogado Emerson Soriano. Que es quien estuvo ahí de una manera muy extraña y de verdad. Extrañamente, sí. Porque él no es miembro, en verdad, él fue como delegado. La comisión electoral, yo siento que no jugó ahí el rol, porque yo he sido presidente de comisiones electorales. Sí, solamente hablan los la comisión electoral se plantó en 20. Personas. Se plantó en 20 la comisión electoral. En un momento determinado. Sí, ya para cerrar el capítulo. Porque incluso Emerson Soriano, que es un tipo de 6 pies y pico. Y sigue gordo. Fuerte, sí. Que me extraña, no tan gordo como antes. No tan gordo, pero me extraña porque Emerson. Bueno, ahí está bien. Emerson Entonces, caminó cuando Mickey cogió el micrófono para refutar lo que se le acercó y eso se creyó. Se le acercó, todo el mundo pensó que iba a haber una trompada, por lo menos. Un tipo de agresión, sí. Que iba a haber una agresión porque fue no en son de paz. Porque si él va en son de paz, dentro del libre juego de las ideas y de la expresión del pensamiento, bueno, pues él se queda en su lugar. El error de él fue que caminó hacia Mickey. Caminó, habrían, yo diría que algunos 5 metros de distancia entre él y fue hacia allá y se le enfrentó a Mickey Lama, que estaba enarbolando los estatutos. Porque Mickey. Perdón, esa es la planta del edificio empresarial. Que es de los fundadores. De los fundadores. Del plan estratégico. Pues él dijo: no, éramos solamente 30 los que comenzamos esto. A instancia de. Había un cabildeo ahí. Había un cabildeo. El jefe de la policía de aquí, de la regional norte, en un momento lo que hizo fue, cuando vio el movimiento de Emerson Soriano, agrupó a su policía y los ubicó estratégicamente. Sí, que hay que decir que había apostado policía en todos los extremos. En todos los extremos. Óigame, desde que usted entraba ahí. Había un ambiente realmente tenso. Porque había que evitar, eso no era más que una medida preventiva, exacto. Entonces, pero miren, yo estaba diciendo antes de el estado del tiempo, que a mí me da mucho gusto de que por fin se impusiera la plancha que tenía que ganar y que de alguna manera favorece a Santiago, porque las intenciones del grupo que estaba aspirando a última hora, que se presentó, no eran santas. ¿Y por qué? Porque aquí nos conocemos todos en Santiago y cada quien tiene un camino recorrido y cada quien tiene una estirpe, cada quien tiene, ¿verdad? Cada quien sabe, conoce de qué coge el otro. Usted sabe que hay un refrán famoso que dice: crea fama y échate a dormir. Eso va para lo bueno. Bueno, pues y para lo el representante de la plancha número 2 echó fama. Exacto. Y precisamente no buena. Eso fue lo que trajo. Eso es todo. Eso fue lo que trajo. Entonces, el resentimiento de un amigo que sacaron por su forma, que sacaron, creó esos vientos, crearon estas tempestades. Bueno, de traer, yo digo. Y mira, pelearon, parece encarnizadamente, porque la diferencia fue muy la votación, porque se creó un ambiente muy, que creo que innecesario. Se cargó pero con ese tipo de gente, óigame, no podía ser de otra manera. Lo que yo entiendo, fíjese, viendo una lectura a posteriori, que ya no se va a dar porque no se alteró la presidencia del CDS. Lo que yo veía era una decisión dentro de ese organismo, porque ahí va a haber
venganza, una vendetta iba a haber ahí. Porque, si se daba. Porque la forma virulenta en la que se expresó la plancha número 2 y los que se me acercaron a mí mientras yo estuve ahí como parte del público, observando lo que estaba pasando, porque yo había prometido que iba. Incluso ustedes recuerdan que le pregunté a Ricky si yo podía ir. Claro. Y él me dijo que sí, que no había ningún problema. Entonces, lo que iba a pasar, de acuerdo a lo que ellos llegaron, porque le estamos echando la culpa a los ricos de Santiago. Y yo le voy a hacer una pregunta. Los ricos de Santiago son diferentes a los ricos del resto del país. ¿Usted sabe por qué? Porque los ricos de Santiago tienen la característica de que apuestan por la ciudad. Claro. Siempre han apostado por la ciudad. Siempre han apostado por Santiago. Perdón, por eso fue que yo oí a su amigo de Martínez Pozo hablar, expresando el dolor, el sentimiento de resentimiento de la plancha número 2, hablando de que los ricos de Santiago. Es el mismo discurso. El discurso. El discurso que ahora quedó el CDES, señores, o el Consejo Estratégico de Santiago, dividido. Mire. Y sí, que hay una parte. Y que ahí lo que habían eran intereses espurios, porque ahí lo que se aspira es que el gobierno dé obras para ellos. Están hablando de 82 mil millones de pesos. Y entonces. Digo, pero ven acá. Oye. Lo lamento por un amigo querido que tenía dentro de esa plancha. Ocurrió esta situación tan innecesaria. Un amigo querido de nosotros. Sí, de todos. Esta situación innecesaria. Yo creo que ese tipo de discurso que estaba esbozando Martínez Pozo, que quedó dividido. Martínez Pozo, lamentablemente, cada día cae más en niveles que no incorrectos. Desde que dijo que eso fue un boicot, lo de la caída de Yese, que pudo ser se algo ha convertido creado en un disparatoso. Oye, pero Julio Martínez Pozo, no pega una. En un disparatoso. No pega y evidentemente, claro, él lo que está, ese es un tipo de veleta que trabaja de acuerdo a sus intereses, quiere torcer la verdad y quieren hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que este tipo de discurso que es lamentable, fomentando esa división innecesaria, porque eso es lo que se hace desde ahí. Los ricos de un lado y los pobres. Lógica, usted sabe muy bien cuál es la historia siempre. El rico es rico, el pobre es pobre. Y usted tiene que vivir con eso. ¿Cómo diablos vamos a cambiar eso? Los que venimos de abajo, estamos en una lucha constante por colocarlo visible, pero en un momento determinado podemos también cruzar a ese lado. Y esa es la vida. Muchos de esos ricos que están ahí fueron gente que vienen de abajo, los padres. Bueno, la mayoría de ellos, gente luchadora. José Clase no tenía dinero, ni lo tenía Félix García. Entonces, usted no puede venir con poco a poco. Usted no puede venir con este discurso de que los ricos. No creo que el señor Estrella. Esa división de clases de Engels. No creo que el señor Estrella, ¿cómo se llama? Manuel naciera rico de cuna. No. Todos ellos surgieron en esta sociedad y fueron emprendedores que qué bien que tuvieron esa virtud y esa claridad de juicio. Se gradúa de ingeniero en el 84. Bueno, señor, en la sí, hombre, todo ello. Entonces está bien, ok. Son millonarios todos. Yo no envidio el dinero, todas esas cosas. Yo lucho para subsistir porque yo no tengo las habilidades empresariales. Exacto. Ahora, Dios me ha dado, Dios tampoco, la naturaleza me ha dado la virtud de poder hablar con un poquito de claridad y poder tener el privilegio de usar un micrófono y tener frente a una cámara y hablar para muchos. Y por lo menos poder hilvanar un discurso entendible, que no todo el mundo tiene esa facilidad. Entonces, en este caso que estamos tratando, lo que se dio era lo que tenía que pasar, porque había gente establecida que apoyaban a don Ricardo Fonder, y viene este señor desde otras latitudes a invadir el espacio y acicateado por un resentido. Eso nunca progresa, ese tipo de cosas, porque viene con un aura, viene con instinto y con pensamientos nocivos. Eso es lo que ha pasado. Bueno,
no respetaron ni a un representante de la iglesia que estaba ahí. Bueno, pero oiga lo que le voy a decir. Esa decisión yo creo que no se va a dar, porque perro no come perro. Mire, la división de clase de Engels está bien claramente definida, y el por qué hay esa división. Es que la división de clase siempre hay, sí, pero Engels la define. ¿Y por qué la define Engels? Porque dice que para progresar es necesario un capital. Es así. En su libro que se llama El Capital, precisamente. Entonces, él define que hay una clase media, que es la clase pensante, que ecualiza las dos cosas y que motoriza las dos. Pobreza y riqueza. Está en el centro. La ecualiza. Entonces, hay que entender eso para uno saber qué es un fenómeno social. Eso es un fenómeno, hay que entenderlo. Eso es así, no hay otra forma de hacerlo, porque todos no podemos ser pobres. Pero de todos modos, no hubiéramos muerto de hambre. De todos modos, no podemos ser clase media todos, porque tenemos capacidades diferentes. Es así. Y no podemos ser ricos, porque los ricos siempre serán los que gobiernen, porque son los que tienen el dinero para invertir, para las inversiones. Eso es así. No es que yo me estoy doblando. El hecho de todo esto, ya para ir a la pausa, es que ganó Ricardo Fonder. Vamos a ver un poquito de la juramentación, Leo. Está en video y está en foto. Ricardo Fonder ratificó. La juramentación, la otra. Ratificó, que se quedó los perdedores. Yo inmediatamente se dijo, tuve que irme porque tenía una actividad antes del árbol. Okay. Evidentemente, esto recoge parte de la esencia. Ahí está Juan Carlos Ortiz, el amigo Juan Carlos Ortiz. Un abrazo donde quiera que esté, y a tu esposa Ilona de la Rocha, dos personas que quiero muchísimo. Y ahí está, vemos la gobernadora, vemos a Ricardo, vemos a Cueto, las instituciones que están ahí en la dirección. Veo a Yunen, que tenía mucho que no lo veía. Sí, ahí está Yunen en la parte de atrás. A Yunen, veo al rector. Está de bajo perfil. Al rector de la Pucamaima, a Cecilio, al padre Cecilio. Veo a Juan Marte allá, el amigo Juan Marte. Sí, Juan estaba en primera fila. Ahí, sí. Juan estaba en la fila de adelante, porque el CNTT es parte de esto. Vemos al presidente de la Cámara de Comercio, Campo, y ahí están representados. La fiscal de Santiago también está ahí, o sea, como parte de esta integración. Yo tenía esa foto. Hay una señal ahí en la mano de Ricardo Fonder, Victoria. Sí. Date cuenta, todos tienen las palmas cerradas y él tiene los 5 dedos abiertos. Sí. ¿Tú sabes qué significa eso? Unión. Vengan, que caben todos. Ricardo, aquí. Vamos a escuchar a Juan Carlos Ortiz juramentando. Míralo ahí, Checo, ya en el video. Qué bien. Juan Marte. Si le dan audio, tiene audio. Sí, vamos a escuchar, Leo. Adelante. Cumplir y hacer cumplir los estatutos del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, sus planes estratégicos, el objeto por el cual fue fundado. ¿Juran? Sí, juramos. Si así lo hicieren, Dios y la nación les agradecerá. De lo contrario, se les tomará en cuenta por la sociedad. Ahí estaba el señor Iglesias, que era hasta hace poco el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Pero mira, esa directiva no tiene desperdicio, porque ahí está. La inmensa mayoría son honorables. Personas honorables. Es muy representativa. Entonces, es lo que yo digo, yo no sé la otra composición, quienes la conformaban, pero no creo que pudiera medir en actitud, ¿verdad?, en responsabilidad, en las cualidades que tiene esta persona. No creo que la plancha número 2 pudiera competir de tú a tú con esta plancha. Bueno, evidentemente que no. Bueno, señores, nosotros vamos a hacer un stop breve porque tenemos la publicidad, pero cuando regresemos, que no lo hemos hecho porque esto